Muy buenos días a nuestra comunidad exportadora. Desde aquí de Red Procex, el día de hoy vamos a tener el honor de entrevistar al embajador Juan José González Mijares. Pero antes de eso quisiera presentarme. Soy Miguel Ruiz, soy vicepresidente ejecutivo de la Red Procex, que como ustedes saben es una entidad que promueve muy activamente el comercio exterior mexicano y por supuesto la atracción de inversiones, pero también la internacionalización de empresas mexicanas. Queremos antes que nada también agradecer muchísimo a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, así como a la Dirección General también de la misma área. Como decía, el día de hoy vamos a tener una entrevista con un país espectacular, el país del que conocemos algo, pero tenemos aún pocos negocios, y justo nuestro entrevistado, el queridísimo embajador Juan José González Mijares, nos va a platicar un poco de eso. Quisiera para empezar leer un poco de su semblanza muy amplia. Voy a hablar de algunos elementos básicos porque si no me tomaría muchos minutos, embajador, pero quisiera pues destacar algunos aspectos de su amplísima experiencia. Tiene una maestría en Sociología Política en la reconocidísima Universidad de Cambridge. Tiene una licenciatura en Sociología en la también reconocidísima UNAM, que todos queremos muchísimo. En la parte del Servicio Exterior Mexicano, pues también tiene ya muchos años colaborando. Ha trabajado en 7 años de experiencia académica también. Y tiene experiencia en la diplomacia, ha sido embajador previamente a su puesto actual de México en Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, región que por cierto, embajador, región de África que estamos tratando cada vez de acercarnos más porque igual no hacemos casi nada con esa región. Ha sido director general adjunto de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente, por supuesto, es embajador de México en Jamaica, Bahamas y representante permanente de la Autoridad Internacional de los Fondos Marítimos. Y por último, comentaría muy brevemente que tiene experiencia académica en diversos ámbitos. Ha impartido clases de relaciones diplomáticas en el TEC de Monterrey, en el campus Santa Fe, aquí cerca de nosotros, en la UTLA, en la Ciudad de México también, en el ITAM, mi alma mater, embajador por ahí. Y bueno, pues amplísima la experiencia. Un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, embajador, y quisiera, para iniciar esta charla, pues que nos hiciera favor de hacer una breve semblanza de lo que es Jamaica y la región que usted nos honra cubriendo desde Jamaica. Así es, por favor, embajador, bienvenido y un placer estar con usted aquí desde Red Procex. Muchas gracias, Miguel Ruiz, un gusto conocerle y un saludo a todos los miembros de la Red Procex, ¿no?, en este esfuerzo de promoción económica y comercial que estamos haciendo y que definitivamente es una parte consustancial a nuestro trabajo. Es decir, nosotros no podemos concebir el trabajo de representación diplomática, aunque claro que los intereses políticos son en primer lugar una de las funciones básicas de nuestra representación, así como lo es el de la protección a la comunidad mexicana. Es muy importante destacar que los aspectos de promoción y de conocimiento de México, de promoción en el sentido amplio, de su imagen, de su turismo, de su gastronomía, y no se diga propiamente de la parte estrictamente de exportación manufacturera, de agricultura, de servicios, y eso es una parte consustancial. Brevemente le diría que antes de ser embajador en Jamaica, en mi experiencia en Argelia, tuve la oportunidad de ver que efectivamente los productos de mayor exportación de México al mercado norafricano, incluyendo Túnez, eran el trigo durum, ¿no?, para hacer pastas y cuscús, y el garbanzo. Es decir, a veces llegaba una exportación hasta de 300, 400 millones de dólares anuales, y eso me acercó mucho al tema, digamos, de los productores de trigo del Valle del Yaqui, de Sonora, donde tuve oportunidad de viajar alguna vez, trayendo a los principales importadores estatales, en este caso de Argelia, que no fue sencillo, y también destacar que también en temas de inversión, uno de los inversionistas más importantes de África en México es Túnez,
en la industria de cables de la industria automotriz, con plantas en Durango y en León. Es decir, este aspecto básicamente tiene que ver con las realidades geopolíticas y económicas. En el caso de Jamaica, estamos hablando de un país que es la tercera isla del Caribe, después de Cuba y la Española, y es el lugar donde más se concentra la población y el territorio del Caribe anglófono. Es decir, Jamaica está en el centro del Caribe y puede ser efectivamente, es un punto de referencia también desde el punto de vista marítimo por su localización al norte del Canal de Panamá y porque tiene la vocación de ser un puerto, el puerto de Kingston, uno de los más profundos del mundo, de ser un lugar de transbordo para el resto del mundo. Es decir, cuando se piensa en Jamaica, hay que pensar efectivamente en la ampliación a otros 10 o 12 países relativamente pequeños, pero la parte del Caribe Oriental, como un puerto, digamos, un puerto básicamente de shipment, donde ya existen compañías navieras y se tiene por lo menos la frecuencia de 1 o 2 barcos, hay uno a la semana, desde Veracruz o desde Altamira, y esto es un dato muy importante para los espectadores. Tenemos que conocer básicamente los conductos. Jamaica es un país que en población es pequeño, ya estamos hablando de 2,7 millones de habitantes, y con una diáspora de 1.8 en los Estados Unidos, en Canadá y en Gran Bretaña principalmente, que hacen que conformen una comunidad jamaicana interesante y importante para otro tipo de negocios, incluyendo la triangulación que podría tener esto desde algunas partes de Estados Unidos, como Florida, como Georgia, como Nueva Jersey u otros. En ese sentido, si bien su producto interno bruto es de alrededor de 15 mil millones de dólares, cabe decir que el 40% del GDP son importaciones. Es decir, es prácticamente un país que está importando todo y sobre todo importa de los Estados Unidos, que asciende aproximadamente el 45% de su importación. En ese sentido, entonces, la relación precio, la relación cercanía con ciertos productos mexicanos puede ser muy atractiva precisamente para sustituir algunas de estas importaciones, aunque ya efectivamente México tiene una larga tradición de exportación importante. Antes de pasar a la relación con México, quiero decirles que efectivamente Jamaica está rankeada en el 75 lugar del ranking de Doing Business a nivel mundial. Es decir, que es una economía abierta, es una economía donde se pueden hacer negocios y se pueden detectar oportunidades, junto con esta infraestructura de puertos. Desde luego el turismo en el cual somos competitivos, sobre todo con la parte de Riviera Maya, es de alrededor del 20% del PIB, ¿no? Y se podría aumentar a los servicios asociados al turismo, donde puede haber una oferta agroalimentaria importante que llenar para el sector hotelero una vez que se den las condiciones de. También las remesas son del orden del 14% del PIB, como en el caso de México, las remesas es un componente importante de esta economía, pero sobre todo es una economía abierta. Uno de los inconvenientes que tiene el tema de la manufactura en Jamaica es el alto costo de su energía. Y esto ha detenido mucho la producción o la asociación, digamos, precisamente en la parte de la coinversión que se puede dar con ciertas manufacturas. No obstante, por eso se está orientado mucho más al tema del comercio. Con la parte con México, la relación con México con respecto a Jamaica, pues digamos, es una economía de peso. Pero el dato más importante no es el comercio. El dato más importante es la inversión. La inversión mexicana en Jamaica ronda alrededor de 1.3 billion, o sea, 1.300 millones de dólares acumulados en los últimos 5 años, en los sectores de cemento, a través de la planta de Cemex, que se llama Caribe Cement, y con la operación de los 2 aeropuertos del país por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, en el cual opera los aeropuertos Norman Bailey de Kingston y el aeropuerto de Montego Bay, uno de los más importantes a nivel turístico en el Caribe. También en el sector hotelero, Moon Palace, de la familia Chapur de Mérida, tiene un gran hotel en Ocho Ríos,
Hay otro grupo que se llama Azul Sensitori, ¿no? Ajá. Y AM Resorts, otro que está asociado, y uno más que también se ven inversiones a largo plazo, sobre $100 millones. También en el entretenimiento, Dolphin Cove, ¿no? Y algunas otras compañías mantienen ya sabido explotar en la red del Caribe, también Cayman Islands, por ejemplo, o en otra presencia, es esta parte de la industria del entretenimiento. En el caso del comercio, si bien en el año de 2017 se llegó a $220 millones, no es poco realmente para un país de la economía de Jamaica, ¿no? Perdón, ese dato, embajador, esos $220 millones, ¿es importación-exportación o es solo la exportación? No, básicamente la exportación mexicana es 90% o más. Okay. 95%. Básicamente importamos de Jamaica el famoso rum Appleton, ¿no? Okay. Como básicamente, diría yo, es uno de las marcas conocidas y formas de eso, ¿no? Pero la balanza es absolutamente deficitaria para Jamaica. Correcto. De esos 220 millones, digo, básicamente 210, ¿no? Una cosa de esas fueron exportaciones. Y las exportaciones de México estaban centrados en primer lugar en el petróleo de crudo, que se interrumpió en el año de 2018, lo cual significó una disminución de la balanza comercial como del 50%. Y a esto sumamos también que los años 2019 y 2020 no es una balanza comercial que llegó al punto máximo en 220, ahorita en 2019 obtuvo alrededor de $97 millones. Y bueno, hay que medir el impacto de 2020. Claro. Lo que sí es importante es que esto no ha interrumpido mayormente y hay la idea de retomar efectivamente toda la parte de producción. Está en una parte de recuperación económica. La crisis básicamente del sector tiene que ver con el sector turístico, donde efectivamente ha habido un impacto muy fuerte, pero en el cual ahorita se están dando condiciones para recontratación, incluso en ese sentido. Pues, si este asunto va rápido y Jamaica es un destino cerca, con una diáspora importante, en la medida en que las condiciones de salud lo permitan, ya han estado progresivamente regresando a una etapa en promedio bastante. Pero lo que es importante decir es que efectivamente en Jamaica sí existe una identificación de oportunidades para los exportadores. Es decir, el tema de la inversión y de los grandes está ahí, y nosotros, a propuesta mía, desde que yo llegué hace cerca de 3 años a Jamaica, estamos negociando un acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones, un AFI, que ha ido despacio porque esto de la pandemia lo afectó, pero efectivamente tuve una relación con un representante de COMSE y la nueva embajadora de Jamaica en México recientemente, y estaríamos relanzando la negociación del APRI, y eso es muy importante para condiciones de empresas medianas que pudieran llegar a tener un interés en inversión. Efectivamente hay sectores como el sector de alimentos, el sector agroalimentario. Se habló en algunas oportunidades con industrias como Lala para tener una planta, digamos, ¿no?, de productos lácteos muy importante, obviamente muy diversificada a una oferta. No se ha concretado, efectivamente, pero bueno, a través de Jampro, lo que sería el Expro México, digamos, de la parte jamaicana, y también otra inversión importante en caliza, ¿no? Porque está toda la parte de la minería, digamos, ¿no?, de arena y de caliza y de todo, ha sido muy importante, y incluso el propio Cemex tiene una división con esta parte. Si habláramos, perdón, embajador, si habláramos de sectores, como ya está tocando algunas particularidades, ¿no? Habló del tema de lácteos, de alimentos, de cemento. Si habláramos de 3 sectores o 3 áreas de oportunidad para esta comunidad exportadora, ¿dónde vería las principales oportunidades? Bueno, echando un vistazo a nuestra balanza comercial, creo que el metalmecánico, todo lo que es maquinaria y equipo, desde cosas muy sencillas, hay cosas que es increíble. Aquí en Jamaica se importan machetes, es decir, para el trabajo de la caña, o sea, machetes desde cosas muy sencillas o escaleras, es decir, prácticamente hay una necesidad de todo. Entonces, yo creo que
También en la parte agroalimentaria sería importante ver efectivamente qué se podría hacer, ¿no? Sobre todo orientadas hacia el sector hotelero. Pero creo que la estrategia de promoción que nosotros podemos seguir y todo eso es sobre todo poner en contacto a la red PROCEC con los importadores jamaicanos, los intermediarios. Claro. Creo que eso es la clave. Aquí, como es un país de vocación netamente importadora, yo creo que es mucho más, sería como mucho más productivo, reserva de que se pudieran tener algunas aproximaciones por videoconferencias y todo esto, con lo que serían estos agentes importadores, para ver efectivamente ya a una manera de mucho detalle en específico, oferta y demanda, ¿no? Y en ese sentido, entonces, creo que se pueden efectivamente identificar oportunidades también para pymes. Claro. Y ese sería, digamos, sería un esfuerzo distinto, que podría orientar y que nosotros ofrecemos efectivamente tratar de canalizar. Ahí aprovecho, embajador, para comentar, nosotros como Red PROCEC, digamos, en esta etapa de pandemia, hemos organizado algunas misiones virtuales, por llamarlas de alguna forma, pero justo tenemos ya calendarizado, cuando menos los meses, todavía las fechas específicas no, del próximo año, realizar diversas misiones ya en físico. Ojalá la pandemia nos lo permita. Y por supuesto tenemos contemplado el Caribe como una de las regiones estratégicas en estas misiones. Entonces en su momento vamos a plantearle, vamos a tratar de establecer esa fecha en coordinación con ustedes para que podamos llevar a esta comunidad exportadora justamente con estos grandes importadores. Y bueno, en algunos casos, como bien decía embajador, a algunas de estas pymes que también puedan tener oportunidad por allá. Si es que es bien importante este aspecto y ese lo vamos a trabajar muy a detalle con usted, embajador, si nos lo permite. Claro que sí, ¿no? Y creo que efectivamente nosotros nos hemos ayudado, nos ha sido de utilidad OMSE. OMSE en cosas así como muy específicas cuando ha llegado algún tipo de solicitud, en el caso de algún tipo de papel, por ejemplo, de la industria de papel industrial para producción, o en el caso de botellas de vidrio, por ejemplo, los hemos canalizado a través de ellos. Tal vez nosotros debemos de ampliar precisamente nuestra lista, ahora sí que un trabajo de oferta y demanda, con personas operativas de esta red, para que puedan efectivamente, nosotros realmente somos facilitadores, no tenemos una infraestructura muy grande. De hecho, aquí en esta embajada, la parte de promoción económica y comercial la he llevado yo personalmente, con la asistencia de un empleado local, ¿no? Que por cierto se fue becado a China. Efectivamente tengo ahorita un desajuste, pero más que desajuste lo veo como un momento de transición en agosto para efectivamente reforzar esta parte y tener precisamente los contactos directos de una manera muy franca para poner en contactos al importador con el exportador, la empresa que tenga necesidad y todo eso. Y funciona, nada más le pedimos que nos pongan copia, que le demos seguimiento. Y hemos hecho esta promoción hormiga, si se quiere llamar, de una manera bastante exitosa. Es decir, hay mucha capacidad empresarial en Jamaica, y en ese sentido ya ha habido alguna otra empresa mexicana que ha estado aquí instalando maquinaria para la producción de pollos, con origen en León, Guanajuato, y ellos han sabido efectivamente conocer en el terreno, ¿no?, lo que es estas oportunidades y este trabajo. Excelente. Otra empresa mexicana que vino a hacer un trabajo que fue muy ejemplar en su momento, en la reconversión energética que está teniendo Jamaica, de pasar de la producción de electricidad a base de combustóleo al del gas licuado, ¿no? Se vino una empresa mexicana denominada Arendal, el ramo de la energía, hizo el primer gasoducto, un gasoducto de 20 kilómetros en la parte sur de Jamaica, en Old Harbor, y realmente fue muy impresionante su acción, su profesionalismo. Es decir, hay otro tipo de compañías que están en servicios de construcción, por ejemplo, la mayor parte de ellas son dominicanas, porque digamos está la cercanía para la construcción de hoteles, pero sí hay diversas oportunidades, y también en el sector servicio, y también en el sector bursátil, ¿no? Es decir, efectivamente,
México no está presente fuerte en telecomunicaciones, porque entiendo que aunque hubo algunos intentos hace 10 o 15 años, hubo un acuerdo de caballeros entre Digicel y otras compañías francesas y rusas para que México se concentrara en el mercado centroamericano y dejara libre el Caribe. No sé exactamente la historia de este acuerdo, ¿no? Pero digo, si no, podría ser muy fuerte, ¿no? Entonces digo, creo que hay muchas compañías mexicanas de mucha fuerza, y entonces la cuestión es básicamente que a través de estas visitas, y sobre todo de ponerlos ustedes en contacto con los actores, vayan efectivamente, no sé, incrementando esa relación de negocio. Va a tener que ser muy empírica, va a tener que ser muy de uno a uno. También en el sector de tequila, por ejemplo, efectivamente, aunque hubo algunos intentos, pues están básicamente alguna serie de marcas que las tenemos en los aeropuertos, pero digamos, habría oportunidades nuevas, ¿no? Y también en la parte automotriz y de autopartes, bueno, aquí es increíble, o sea, el parque vehicular de Jamaica es muy grande, muy extenso, carísimo, definitivamente, por las condiciones. Entonces, todo lo que son repuestos, todo lo que son maquinaria, know-how, en fin, todo eso. Es decir, yo ahora sí que me arremango, efectivamente me arremango para decirles que efectivamente sí hay muchas de estas oportunidades, y aquí hay un trabajo de base que hacer. El trabajo macro, que es el del APRI, que es el de la inversión mexicana, tiene un peso fundamental. Estamos hablando de un país, México, que estaría en el 4º o 5º lugar como inversionista en la isla, y efectivamente, si a eso sumamos una donación, como la reciente donación de vacunas que hizo México a través de este acuerdo con AstraZeneca, no sé, la relación con México y Jamaica está en su cenit, es decir, estamos en una situación de amplio diálogo. En un momento muy positivo. Excelente, embajador. Técnica, y pesa mucho la parte económica. Claro. Yo diría, embajador, resumiendo, porque ya estamos llegando casi al final, que por la charla, que por los diferentes elementos que tocas hay diversas oportunidades, ¿no? Hablaste de machetes, escaleras, me impacta mucho este tema del manejo de los aeropuertos, ¿no? Que es quizás una de las pocas oportunidades que oigo que operadores mexicanos están haciendo esta labor en otro país, y excelente. Los temas de construcción, la minería, que es también bien importante. En fin, veo que hay un espectro bastante amplio, lo de autopartes que comentabas. Entonces creo que hay enormes oportunidades para participar allá. Yo quisiera, a manera un poco de conclusión, embajador, que nos dijeras, ya nos dijiste, además del arremangarte, que el staff es limitado, pero bueno, sabemos que podemos contar con el apoyo de la embajada bajo ciertas condiciones, pero ¿qué factores consideras que debe de tomar en cuenta el exportador mexicano para llegar a Jamaica? Eso uno, y ya para cerrar, una breve conclusión, embajador. Bueno, el factor de acceso a Jamaica no es problema. Tiene que ver ahorita con las condiciones de la pandemia, donde ha habido efectivamente unas restricciones importantes, pero bueno, tiene que ver todavía una serie de cuarentenas para venir físicamente al país, como de 14 días, que no son fáciles, digamos, de tener y de tener. Entonces yo creo que esta estrategia ahorita de acercamiento tiene que ser virtual, y nosotros con mucho gusto podemos facilitar. Tuvimos ya una reunión importante en el mes de febrero con toda la representación del sector privado jamaicano y con algunas de las empresas de los principales inversores. Podemos hacer algo similar a otra escala, en el cual haya representantes de los distintos sectores de oportunidad interesados en importación sobre México. Sino que es un hecho que sí hay muchas oportunidades, hay mucho trabajo, pero bueno, me consta que las personas que lo han hecho han dicho que, bueno, al principio no ha sido fácil, pero que han podido efectivamente establecerse ya con un mercado bien establecido. Entonces, en ese sentido, creo que no habría un mayor obstáculo, es decir, desde el punto de vista arancelario o desde el punto de vista, digamos, no sé, tienen un acceso preferencial a lo que fue la iniciativa del Caribe en su momento a los Estados Unidos. Tienen también un cierto acuerdo como parte de CARICOM, donde hay una serie de reglas y se trata de fortalecer ese espacio unido. Habría que explorar esa parte multilateral.
y tienen también un relativo acuerdo de acceso a la Unión Europea. Entonces, con la red abierta que tiene México de tratados y de facilidades y de profesionalismo, no vería yo ningún problema por ese lado. El lado fiscal, digamos, lo desconozco, pero no es tan complejo. Digamos, no eso no se ha presentado como una cuestión de gran obstáculo a la cuestión del comercio. Aquí es más bien de conocer quiénes son los agentes, quiénes son los facilitadores de ese tipo de lobby importador, en el cual creo que ya una vez conociéndolo pueden facilitar el acceso, pueden facilitar los procedimientos, y creo que se puede hacer relativamente rápido, en el hecho de que también existe ya unas líneas navieras establecidas con un itinerario regular. Entonces, en ese sentido, el de llenar, no sé, algunos contenedores y todo esto, creo que podemos empezar por ahí y luego ya identificar con estos actores los sectores de mayor oportunidad para una visita en el 2022. Y como mensaje yo les diría que efectivamente esto sí es un trabajo, digamos, la relación económica tiene un peso por estos grandes actores, me refiero a los grandes y al peso de la inversión mexicana. Pero la cuestión, digamos, del comercio, efectivamente, ese va a ser un trabajo más de hormiga, va a ser un trabajo más de identificación, como digo, de arremangamiento, de ir a ver. Necesitamos acercarnos más a Jamaica, definitivamente, ¿no? Conocemos un poco, pero necesitamos entender un poco más cómo opera, las diferencias, todo esto que comentabas del aspecto logístico tan importante, la relevancia de la inversión que ya existe allá y quizás aprovechar a esas empresas ancla que ya están allá para catapultar otras oportunidades. Embajador, me da mucha pena, el tiempo nos apremia, pero estoy seguro que esta será la primera de múltiples oportunidades de volver a charlar. Y como decíamos hace algunos momentos, nos interesa mucho el ir preparando esta misión comercial y que también cuando te lleguen peticiones de algún producto en especial, nos lo hagas llegar aquí también a Red Procex, lo podemos canalizar a través de todas estas empresas que hoy integran. Tenemos una base de datos de casi 35,000 empresas que hoy por hoy exportan grandes volúmenes a todo el planeta y justo es lo que queremos hacer. ¿Cómo detonamos más ágilmente esto? ¿Cómo hacemos, que eso también es relevante, cómo hacemos no solo llegar productos y servicios mexicanos, no solo llevar inversión mexicana, sino cómo traemos también algunas oportunidades de Jamaica hacia acá, ¿no? Cómo abrimos la puerta para que además del fabuloso ron que tienen ahí, haya otros productos que puedan llegar a estas latitudes. Así es que con esto, embajador, te agradezco muchísimo a nuestros amigos de la red Procex, pues un honor haber compartido el día de hoy el micrófono y la imagen con el embajador Juan José González Mijares, nuestro embajador en Jamaica. Y bueno, pues estamos seguros que esto abrirá algunas otras oportunidades de negocios. Embajador, un placer y un honor haber compartido el día de hoy contigo. No, el honor fue mío, Miguel, ¿no? Saludos a todos los empresarios de la red Procex, que sepan que estamos a sus órdenes y trabajando por un México que dan mucho orgullo para mí en lo personal, institucionalmente, para la embajada, realmente fomentar y presentar lo que tenemos en ese gran país de gente de mucho trabajo. Muchas gracias. Excelente. Un gran día para ti, embajador. Hasta luego.